Hola patrañitas, espero que estén muy bien, que tengan un día muy bonito. Así como escucharon, sí les dije patrañitas. Sé que en videos anteriores les había dicho que quería buscar como un nuevo saludo, pero no puedo. Ustedes ya son mis patrañitas de corazón, entonces no puedo cambiarles ese nombre tan especial que les puse cuando estaba muy pequeñita. Entonces seguirán siendo mis patrañitas hasta que sea viejita, ¿ok? Ayer cuando estoy grabando este video, porque este video va a salir después, pero en mi Instagram les dejé una cajita para que me pusieran preguntas de lo que fuera y pues yo las iba a responder. Y después les dije que fueran preguntas interesantes, no preguntas de ¿cuál es tu color favorito? ¿Cuál es tu película favorita? Porque siento que eso siempre lo digo, entonces pues para variarle un poquito, ya tiene mucho que no hago un video de este estilo. Si no me siguen en Instagram, vayan a seguirme para que luego puedan participar en estas dinámicas y ahí podemos platicar y subo cosas casi todos los días. En la cajita había muchísimas preguntas, de verdad, muchas, entonces mi mamá me ayudó a seleccionar algunas, ya las tengo aquí en mi teléfono. Por cierto, vean mi nuevo Sony Angel. Me lo regaló una niña que se llama Sophie porque hice un meet and greet y me lo regaló y está muy lindo. Entonces gracias Sophie, si estás viendo esto me gustó mucho. Y pues yo creo que ahora sin más preámbulos vamos a comenzar con las preguntas. ¿Para cuándo nuevo video y de qué tratará? Pues este es mi nuevo video y tratará de responder preguntas. Un saludo, hola.3010. ¿Cómo sentiste cuando llegaste a la escuela primaria y te reconocieron como Regi Show? Esta es una historia muy rara porque muchos pensarán que era lo más increíble de ¡ay, sí, soy famosa! Y la verdad es que en primero y segundo sí era así, pero ahí era como X. Y ya luego cuando pasé a tercero, me acuerdo que niños de sexto llegaban y era como ¡ay, mira, ahí está la Regi Show! Y me cantaban mi roast y era incómodo. Y sí era como... no era lindo. Entonces, no estuvo tan padre. Ya con el tiempo, sí, y obviamente mis patrañitas que eran más chiquitas siempre era lindo verlas en el recreo y que me saludaran y así. Entonces, pues no era algo lindo cuando era como con mala intención, pero cuando no, sí era lindo. Regi, hace algunos meses hiciste un video de tu examen de prepa. ¿Lograste ser admitida? ¡Sí! Sí, estoy muy feliz, la verdad, toda mi familia estamos muy contentos, estamos muy emocionados por esta nueva etapa que se viene. Entonces, pues sí, me admitieron. Y ya esperen vlogs de regreso a clases, porque ya viene esa etapa otra vez. ¿De cuántos años harás la prepa y por qué? ¿Y qué tipo de prepa es, privada o pública? Cuando leí esta pregunta hace rato, porque solo leí esta, me saqué de onda porque según yo, prepa siempre eran 3 años, pero es que creo que hay personas que estudian 2. Entonces, pues no sé, pero yo voy a estudiar 3 años, que creo que es como lo normal, lo convencional. Y pues es una preparatoria privada. Y estoy muy feliz. No miden mi emoción, pero siento que me veo muy chiquita, ¿no? Siento que todos los de prepa se ven muy grandes y yo me veo como de primero de secundaria. ¿Has pensado en la universidad? Como pueden ver, estamos empezando con preguntas muy escolares. Siento que nunca hacemos preguntas escolares, entonces está bien. Obviamente sí, siento que es algo muy padre. Yo sí quiero estudiar la universidad. Lo que todavía no sé, que muchas personas me preguntan, es qué quiero estudiar. Y todavía no sé, la verdad. Creo que hay una pregunta sobre eso más adelante, entonces no voy a profundizar en ese tema. Pero sí me gustaría estudiar la universidad. Aunque todavía falta 3 años. ¿Qué onda? Justo es esta pregunta. ¿Qué te gustaría estudiar? Como les digo, no estoy 100% segura. Yo creo que algo que tenga que ver como con producir videos, edición, cine... Eso me gustaría mucho. Espero poder estudiar algo así. Ok, esta ya es un poco random. Esta pregunta me la hacen mucho, pero creo que muchos no me creen. Dice, ¿cuánto mides? La verdad es que muchos de ustedes cuando me ven en videos creen que soy alta. Y cuando me conocen en la vida real es como... Regi, ¿qué te pasó? Yo soy una persona muy bajita, mido 1.49, creo, no sé, está muy raro. Según yo medía 1.54, pero un día en la escuela me tuve que medir por algo y medía 1.49. Entonces me quedé con que mido 1.49. Yo creo que ya mido 1.50, ya crecí 1 centímetro. Pero sí, soy una persona bajita, entonces por si me ven en la calle no se asusten. No digan, ¿qué pasó, Regi? ¿Te encogiste? Si no estuvieras en redes, ¿qué cosas harías en estos tiempos? Esta es una buena pregunta. Yo creo que, pues no sé, tendría una vida normal también, como la tengo ahorita, pero ahora sin grabar videos. A lo mejor saldría con mis amigos, igual que ahorita. O sea, siento que no cambiaría mucho, porque el hacer videos no me quita tanto tiempo. O incluso me gustaría hacer videos. Yo siento que es algo que pasa mucho, que las personas dicen, ay, me encantaría tener un canal. Entonces tal vez esa sería mi realidad. Pero pues sí, yo creo que tendré una vida bastante normal ahorita. Okay, esta dice, ¿para cuándo una collab con Isa Get Ready With Me? Isa es una niña súper linda, he hablado con ella por Instagram y me encantaría colaborar con ella, solo que vive en Monterrey, entonces espero pronto poder ir allá
ir a un juego de béisbol, turistar un poco y pues grabar un video con Isa, estaría muy cool. Entonces dejen su like y etiquétenla mucho. Harías un 24 horas con una fan. Siento que sería un video muy cool. Estaría muy divertido. Así poder conocer a alguna patrañita de ustedes y grabar un video juntas, estar todo un día juntas, hacer cosas súper divertidas. Entonces estaría muy padre, dejen su like si quieren ese video. Y si ustedes quieren ser la patrañita, comenten un emoji de un unicornio y un corazón azul. Esta pregunta me dio mucha risa, dice. Y al fin tus casimeritos se aparecieron. Para los que no entienden el chiste o se quedan como de qué hablan, pues yo empecé mi canal muy chiquita, entonces cuando empezaba a hacer videos eran de juguetes y casi todos eran de mis casimeritos porque yo estaba obsesionada. Y hubo una ocasión donde se me perdió uno en una central de autobuses. Sí, en una central de autobuses. Y grabé el video y salgo ahí llorando y bien triste. Y hablando de eso, no me acuerdo si sí apareció o no. O sea, no me acuerdo si regresó a mí. Voy a checar el video otra vez porque mi memoria no me está ayudando mucho. Pero, pues sí, fue un video muy divertido. Vayan a verlo ya que salió esta pregunta a la conversación. Y también vean mis videos viejitos. ¿Qué es lo más difícil de ser influencer al momento de tu vida diaria? Te amo, Regi. Yo también te amo, Frida-AZB. Yo creo que de lo más difícil de ser influencer o crear contenido es que, pues como en todo, hay personas que te critican de todo lo que haces o no están de acuerdo con tu estilo de vida y lo que sea. Pero yo creo que ahorita como de las cosas más complicadas es que muchas veces estoy en la plaza con mis amigas o con mi familia y a lo lejos vemos un grupo de chavitos como de, no sé, incluso hasta más de 18 años, o sea que sí se ven más grandes que yo por mucho, y ves como que me reconocen, pero en mala onda, porque es que suena chistoso eso, pero se los juro que sí se nota cuando es en buena onda y cuando no. Cuando es en buena onda, pues las niñitas se acercan súper felices de ¡ay, tú eres Regi! ¡Una foto! Y todo bien, pero cuando es como en burla, es lo incómodo. Porque se están cuchicheando ahí o me están señalando, tomando fotos de lejos, entonces es súper incómodo porque no sé qué hacer. Y luego como que ya se acercan para pedirme una foto después de estarme viendo como por más de 10 minutos y así de, oye Regi Show, mi amigo se puede tomar una foto contigo, es que es tu súper fan. Y el amigo al fondo muriéndose de risa de, ay, entonces es muy incómodo para mí porque al principio decía, no, pues es que no les puedo negar una foto porque pues no, se vería mal. Pero ahorita la verdad es algo que ya he puesto en práctica, ya he negado algunas fotos cuando es en mala onda. Cuando es en buena onda nunca les voy a negar una foto, entonces si me ven, acérquense. Pero sí, cuando es como con intención de incomodarme o de molestarme, sí les digo, oigan, pero pues es que si es en mala onda, la verdad, ¿no? Entonces prefiero hacer eso porque si no me encuentro en una situación muy incómoda y quién sabe qué harían con esa foto después. Tal vez hacer un meme, compartirla con sus amigos, no sé qué piensen esas personas, pero sí, yo creo que eso es lo más difícil de ser influencer ahorita. Y pues sí, no está lindo, no lo hagan. Si alguna de esas personas están viendo mis videos ahorita, no lo hagan. No está padre, no está chistoso, no. Y es muy incómodo, de verdad es muy incómodo. Y no solo para mí, también para las personas con las que esté. Entonces, no lo hagan, está muy feo. ¿Qué pasó con el podcast de Paciencia? Es la adolescencia. Esta pregunta me la han hecho muchísimo, de verdad. Y no solo a mí, también a mis papás cuando nos encuentran en la calle. ¡Ay, cuándo un nuevo episodio! Y la verdad es que la idea de pues seguir teniendo un podcast en familia no es algo que descartemos. Nos encantaría hacerlo. Lo dejamos de hacer por los tiempos, o sea, no teníamos tiempo de grabar, de editar un video para mi canal, luego de Paciencia, que pensar en temas, porque también se nos acaban las ideas de qué hablar. Entonces, como que por eso lo dejamos un poquito de lado. Y aparte, o sea, como que el concepto del podcast era la adolescencia, porque de hecho es Paciencia, es la adolescencia. Entonces luego era como, pues, ¿de qué temas hablamos? Ya hablamos de todo, no somos personas expertas como para hacer un episodio de un tema súper específico así. Entonces luego sí nos quedábamos sin ideas de ahora qué hacemos que tenga que ver con la adolescencia. Pero yo creo que estaría muy cool con mi familia seguir haciendo un podcast ahora de temas como que ya más de lo que sea. O sea, incluso que salga Nati, estaría muy cool. Así de películas que nos gusten, música, pues sí, de lo que sea, siento que estaría muy padre. Story times también puede ser, así los 4 hablando de cualquier cosa, ya sin que sea Paciencia, esa adolescencia. Y pues sí, siento que estaría muy padre retomarlo. Lo voy a hablar con mis papás y pues vemos si pronto podemos hacer uno. Vemos cómo es como la reacción del público, de ustedes, si les gusta, si no les gusta, porque también si no lo ven tanto no tiene caso hacer como pues podcast todavía. Entonces
Comenten si quieren que hagamos podcast. Yo lo voy a comentar con mi familia y cuando ya sea oficial les diremos. ¿Vas a hacer videos cuando estés más grande? Y la verdad esto es algo que yo ahorita digo que sí. O sea, no tendría por qué no hacerlo. Ya llevo casi 10 años haciendo videos. Este año cumplo 9. Entonces siento que estará muy padre. O sea, me han acompañado muchas etapas. Entonces imagínense que ya en un futuro sea yo con mis hijitos. Así de, hola, bienvenidos a un vlog de, no sé, Navidad con mis hijitos. ¿Qué onda? Estaría muy padre. Entonces yo digo que sí voy a seguir haciendo videos. Claro que las circunstancias cambian, entonces no sé qué vaya a pensar mi yo en 5 años, 6 años, no lo sé. Pero hoy, al día de hoy, les digo que sí lo seguiría haciendo hasta que pueda, hasta que siga siendo viejita. Siempre les digo eso, pero yo de viejita voy a seguir haciendo videos. Así de, buscando, no sé, así, videos de cualquier cosa. O acompáñenme al asilo. Tour del asilo. Esta es mi comadre. Esta es mi comadre. Si tus papás se divorcian, ¿con quién te quedas? Siento que es algo para lo que nadie está preparado. No es como que yo diga, ay, claro, con él, porque, ¿no? O sea, a lo mejor soy muy cercana a mi mamá para unas cosas y con mi papá para otras. Con mi mamá puedo hablar de, no sé, a lo mejor chismes de famosos y a mi papá pues no le importa eso. Con mi papá puedo, ver videos de documentales de aliens y de teorías conspirativas y con mi mamá no, a mi mamá no le gusta eso. Entonces ahorita no podría responder, siento que es una situación muy fuerte a la que espero nunca enfrentarme. No, pues no puedo responder, no sé, de verdad no sé, o sea, perdón, pero no puedo responder esa pregunta. A ver tú. Esta dice, Regi, ¿has tenido ligues, novios o peleas muy fuertes entre amigos y tus papás no se han enterado? La verdad no. Desde siempre he tenido una comunicación muy abierta con mis papás y les cuento de cualquier cosa. Si me peleo con un amigo, ellos saben. Si tengo novio, ellos saben de toda mi vida. Y pues sí, siempre que me pasa algo, les cuento. Dice, ¿desde qué edad crees que está bien tener novio? Yo creo que no hay una edad definida, depende de cada persona y de cada familia. Yo siento que es cuando ya estés lista, cuando tengas una, pues, madurez como... No digo que ya seas 30 años, obviamente no. Pero pues yo creo que cuando ya seas responsable de algunas cosas, cuando tus papás te dejen también, entonces no es como que haya una edad establecida. Y pues sí, pues cuando el momento se dé y cuando todos estén listos para eso. Dice, ¿harías otro meet and greet en Querétaro? La verdad sí, no sé si ustedes se enteraron aquí en YouTube, creo que no, solo lo anuncié en mi Instagram, pero hice un meet and greet en The Hub apenas hace algunos días. Y estuvo muy padre, fueron muchos de ustedes y los pude conocer, tomarnos fotos, platicar. Muchos de ustedes me dieron regalitos y muchísimas gracias, me encantaron todos. Y me encantaría poder hacer otro, a lo mejor luego hasta en otro lugar que no sea Querétaro, en otro estado, estaría muy padre. O imagínense que hasta en otro país. Okay, esta pregunta sí la quería aclarar porque me la dejan en muchos videos. ¿Y ¿te gusta Iker? No, de verdad no. Ok. Esta pregunta surgió de la nada, o sea, literal fue porque un día grabando el video del juego del calamar con Pau, Iker y yo grabamos un reel, como grabé con todos, pero justo el que grabé con él empezaron a comentar cosas que quién sabe dónde sacaron, de que casi lo volteé a ver un segundo y vieron cómo Regi lo volteó a ver y yo así de, ¿qué onda? Literal creo que fue la primera vez que lo vi en mi vida, ni siquiera hablo mucho con él, pero no me gusta Iker, dejen de decir eso, no, nada que ver. Nada que ver. Me cae bien, es una persona agradable, pero pues sí, ni siquiera somos tan cercanos, entonces no me gusta Iker. Algo que extrañes de tu infancia. Wow. La verdad es que tuve una infancia muy bonita. Fui una niña muy feliz. Sigo siendo muy feliz, pero era una niña pequeña muy feliz. Salí a jugar con mis amigos ahí por donde vivía. Me inventaba juegos bien random con Nati, de que un día nos pusimos a jugar en la sala, que yo era una viejita y Nati era un señor o algo así, y estábamos haciendo experimentos sociales de que yo me caía y no sé qué cosas. Estuvo bien rarísimo. Entonces, pues tuve una infancia muy padre. Siento que no hay algo que extrañe como tal, porque, por ejemplo, el jugar con Nati lo sigo haciendo, el hacer bromas así con Nati las sigo haciendo. A lo mejor extraño como ese sentimiento de jugar con mis juguetes, que a lo mejor ahorita ya no es el mismo, que antes me encantaba jugar con mis Little Pet Shop o con mis ponies, era increíble, era como que
me teletransportaba a otro mundo y ahorita ya no es tan así. Entonces tal vez ese sentimiento de jugar con mis juguetes, pero pues todo lo demás creo que no. O sea, tuve una infancia muy feliz, pero no extraño muchas cosas. Yo creo que eso. Esto está también fuerte, ¿eh? Dice, cosas que no te gustan de cada integrante de tu familia, sin hate, más como crítica constructiva. Yo que podemos empezar con Nati. Yo creo que la cosa que menos me guste de Nati es que, bueno, que ahorita está como en su etapa de ser preadolescente. Entonces como que de repente es grosera conmigo. Pero no, o sea, no es que sea una mala niña ni una mala hermana, son etapas de la vida. A veces a lo mejor yo estoy muy, ay Nati, hay que hacer eso, y Nati es como, no quiero ahorita. Entonces, pues a lo mejor eso podría ser. O también que luego se enoje si no le quiero prestar, no sé, mi iPad. No, ya sé que me molesta de Nati. Que luego le pido un favor, así de, Nati, ¿me sirves un vasito de agua? Ah, sí. Y luego ella me pide un favor a mí como para devolvérsela, pero un favor es bien random, o sea, de que está aquí. Regi, ¿me pasas mi croc? Y está ahí, en el piso. Y yo así, Nati, está ahí. Y Nati, yo te serví un vaso de agua. Y yo... Entonces podría hacer eso, pero no es una mala hermana, la quiero mucho, la amo mucho. Y me cae muy bien, aunque ahorita estoy jugando Roblox fingiendo que no acabo de escuchar todo lo que le dije. Ahora vamos con Winnie. Vamos con mi mamá. Yo creo que algo de lo que menos me gusta de ella es que si se despierta de malas, se está de malas todo el día. O sea, si, no sé, pues sí, si se despierta enojada, está enojada con todos. Con Winnie, con Nati, conmigo y con mi papá. Y está enojada y entonces nos habla feo a todos. Y todos terminamos bien estresados y luego no hay por qué. Y de mi papá, yo creo que, pues es que siento que como seres humanos es muy normal estresarnos, pero mi papá y yo somos muy estresados los dos. Entonces, pues igual si mi papá se estresa por algo así chiquito, luego se hace gigante y todos terminamos estresados y enojados. Entonces, pues podría hacer eso. Y pues sí, yo creo que eso sería. Solo es una cosa de cada uno, entonces muy bien. Y Winnie no cuenta porque Winnie es un perrito, una perrita muy feliz. ¿Qué opinas de que funaron a Olivia Rodrigo por el concierto y el escenario que trajo a México? Esta pregunta... Qué bueno que me la hicieron porque sí la quiero contestar. Vi que muchas personas estaban quejándose de que, ay Olivia, si ibas a dar así tu concierto, mejor devuélveme mi dinero. Ay, mejor nadota. Ajá, estaban diciendo cosas de que no cantó todas sus canciones, que duró muy poquito, que solo tuvo un cambio de ropa, que no tenía actitud. Y la verdad, bajo mi punto de vista, yo siento que el de Olivia es el mejor concierto al que he ido en mi vida. Siento que Olivia tiene una actitud muy buena, o sea, de verdad lloré mucho en ese concierto. Nunca había llorado en un concierto así. Lloré demasiado, siento que estaba muy feliz, hasta daba palabras al público. Lo de que no duró mucho, siento que no tiene sentido porque cantó literal todas sus canciones, faltaron como 2 y ya. 2 canciones no hubieran hecho la diferencia. Duró lo que tenía que durar. Y del vestuario... Bueno, es que también a lo mejor hay personas que se fijan en eso. A mí no me importa si se pone 3 o si solo se queda con 1, porque es Olivia Rodrigo. ¿Qué más puedo pedir? Estoy viendo a Olivia Rodrigo cantar. Entonces siento que estuvo muy bien como lo hizo. Olivia, si estás viendo esto, soy tu fan. Y me encantó ese concierto. Fue el mejor regalo de cumpleaños que pude haber tenido. Y me gustó mucho haber ido. Por cierto, vayan a ver mi blog del concierto si lo quieren ver. Después de este video, déjenle su like. Y pues sí, no entiendo por qué la funaron tanto. A mí me encantó el concierto. ¿Te harías un piercing en el ombligo? Okay, la verdad es que yo sí me lo haría. Me encanta cómo se ve. Obviamente, si mis papás están de acuerdo, nunca haría algo sin pues el consentimiento. ¿Cómo se dice? Consentimiento. Sin el consentimiento de ellos. Muchos de ustedes sabrán que ya tengo un piercing en la nariz. Muchas personas se choquearon mucho, se sacaron mucho de onda. Mis papás me dejaron. Lo hicimos en un lugar con mucho cuidado, con mucha higiene, por así decirlo, para que no hubiera infecciones ni nada. Entonces todo bien. Entonces si ellos me dejaran, sí me lo haría. Me encanta cómo se ve muy, muy, muy padre. Y pues a mí me encantaría hacérmelo, entonces pues es cosa de que ellos me dejen y de encontrar un buen lugar también, porque luego he visto así TikToks de que su piercing del ombligo se infectó y se hizo una cosa gigante y es como no. Entonces pues ir a un lugar especializado en eso y que pues sí tenga todas las medidas sanitarias necesarias. Esta pregunta me encanta. ¿Cuál es el sueño más raro que has tenido? La verdad es que no sé qué onda con mis sueños, como que sueño las cosas más randoms que se puedan imaginar.
un día, no sé si ya lo he contado, pero un sueño que estuvo muy raro porque como que me dio miedo y risa, fue que soñé que un león en 2 patas me perseguía por toda mi casa. O sea, estuvo muy raro porque era un león que aparte tenía como ropa de equipo de fútbol americano de universidad de Estados Unidos, así como bien rara, y me perseguía, pero era un león, no era una botarga, era un león. Y me perseguía así en 2 patas y no sé. Es que también como que yo tengo miedito a las cosas grandes, peludas que caminan en 2 patas, como los hombres lobo. Entonces yo creo que ese, y también todos los sueños que tenía de chiquita de hombres lobo. Siempre soñaba con hombres lobos y era horrible. Y de hecho siempre le cuento mis sueños a Nati. Y es como, nos levantamos y ¿qué soñas? Yo soñé esto. Y Nati, yo soñé esto. Y está bien padre. Esta pregunta dice, ¿les has gritado a tus papás? Que yo lo recuerde, ¿no? Gritado, nunca les he gritado. A lo mejor de repente, como todos, a lo mejor he contestado medio feíto. Papá, si están viendo esto, perdón. Pero no, creo que nunca en mi vida les he gritado y espero no hacerlo. No tengo por qué. Son mis papás, no les puedo gritar. Pero no, nunca les he gritado. No les griten a sus papás, no sean groseros. Cosas que no soportes en una persona. Yo creo que una de las cosas que no soporto es que cambie de personalidad dependiendo con quién está. O sea, no me gusta que conmigo sea una persona y que a lo mejor con sus papás sea otra, o que con sus amigos de otros lados sea otra, porque siento que pues nunca sabes cómo es esa persona realmente. Entonces yo creo que eso, también que obviamente hablen mal de sus amigos a sus espaldas, que inventen cosas, o que también personas que sean como decirlo, como superficiales, como que a lo mejor solo les importan como cosas materiales o cosas así como wow del momento, y no como momentos o cosas más valiosas, en mi opinión. ¿Qué teléfono tienes y qué marca es? Pues es Apple y es el 15 Pro. Es el 15 Pro, me lo regalaron cuando cumplí 14 años. Y me gusta mucho, está muy lindo y tiene una cámara muy bonita. ¿Piensas algún día mostrar a tu novio? Ok, la verdad ahorita por el momento yo diría que no, porque pues la que hace videos soy yo, no él. Entonces no tiene por qué salir en videos si a lo mejor no le gusta o no le encanta. Aparte es una exposición muy grande, entonces pues es algo que tendríamos que platicar bien. No lo descarto, pero por el momento la verdad no creo. No sé si en un futuro puede ser. Esta dice, di algo característico de tu novio. Bueno, de tu NB. La verdad, no sé si no entendí bien la pregunta, pero pues yo creo que algo característico es como algo, pues sí, que lo caracteriza. Yo siento que pues una de las cosas es que es buenísimo jugando fútbol. Otra es que es muy divertido, es una persona muy divertida y que pues es como que muy amable y muy feliz. Como que se lleva bien con todos. Yo creo que eso. ¿Puedes en un futuro venir a República Dominicana? La verdad, a mí me encantaría. Quiero viajar por todo el mundo, obviamente, pero me encantaría ir a la República Dominicana. O sea, siento que es un país muy bonito. Tiene playas muy, muy, muy bonitas. También hay béisbol allá. Y un dato curioso, muchos de los jugadores de los Conspiradores de Querétaro son de allá. Entonces, pues estaría muy, muy padre, muy cool. Y pues sí, me encantaría. Esperemos que pronto podamos ir. Por cierto, antes de despedirme hubo otra pregunta que no sé por qué no está aquí. O sea, es que se repitió mucho, pero a lo mejor no le tomamos a una en específico porque eran demasiadas. Y la pregunta era, pues, si voy a sacar video de mi fiesta de 15, si tuve fiesta de 15, que cómo fue mi fiesta de 15 y muchísimas cosas de mi fiesta de 15. Entonces se las voy a contestar muy brevemente. No va a haber video de mi fiesta porque fue algo como que muy privado con mis amigos y pues no sé, lo disfruté mucho y no grabé nada, no estuve grabando, de hecho ni siquiera vi mi celular, estábamos muy ocupados jugando y riéndonos y platicando y todo. Me la pasé muy bien, pero no va a haber video. El único video como con mi vestido de 15 y así es el de mi sesión de fotos. Y pues cuando les enseñé mi vestido a mi papá y a Nati, que pueden ver el en vivo otra vez, fue un en vivo, pero lo padre de los en vivos es que lo pueden volver a ver también. Entonces vayan a verlo si quieren. El de la sesión de fotos también fue una experiencia muy padre. De hecho ya esas fotos se las subí a mi Instagram, entonces si no las han visto, vayan a seguirme, dejen su like y comenten, Regi, vine por tu video de YouTube y les voy a dar corazoncito. Pero no va a haber video de mi fiesta de 15. Sé que muchos la estuvieron esperando, pero es que no grabé nada y no puede haber video porque no hay contenido para hacer un video. Y aparte, o sea, como les digo, en ese momento, o sea, ni siquiera tuve a la mano mi teléfono, como que yo quería divertirme y no estar, no digo que si grabo no me divierta, pero pues no quería estar así como, ay, no se ve bonito aquí, a ver, déjame muevo para la luz, o ay, amigo, ¿quieres salir o no? Porque igual mis invitados, no a todos les gusta salir, entonces
pues no quería incomodarlos y me la pasé muy bien. O sea, ni siquiera vi mi teléfono. Yo estaba ocupada muriéndome de risa con todos. Y pues sí, por eso no va a haber video de 15. Pero pues de una vez vayan a darle like a mi video de la sesión de fotos. Dejen su like, los espero. Tienen 5 segundos. No es cierto. Tienen más preguntas de lo que sea, pónganlas. Los quiero mucho. Gracias por ver este video. Y pues los veo en el siguiente video. Ya me tengo que ir porque tengo un juego de béisbol ahorita. Entonces ya me voy. Los amo mucho. Gracias por verlo. Gracias por participar si pusieron sus preguntas. Y si tu pregunta no salió, es porque eran demasiadas. Entonces no podíamos ponerlas todas. Pero muchas gracias a todos los que participaron. Los quiero mucho y nos vemos en el siguiente video. Bye. I don't think so. No, 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 no. I don't think so. No, 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 no. It's never, ever, 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 ever gonna happen. I don't think so.